Bueno, vamos a empezar con el debate, así que pido por favor que las personas que estén interesadas en hacer alguna aportación, hacer alguna pregunta, levanten la mano para que pueda... empezamos por ahí, ¿vale? Vale, voy a... ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, vale. Bueno, puede ser el primero. Espero a ver si consigo. Bien, un compañero esta mañana decía que, bueno, que aquí la mayoría supone que son filósofos. Y él decía que era ingeniero, pero que también le interesaba el tema del comunismo, como no. Yo soy más bien jurista. Y bueno, pues retomando un poco las exposiciones que ha habido, como jurista yo hice una tesina, que se titulaba Necesidades y Derechos Humanos, como se habla en seres humanos, pero claro, eso planteó que los derechos humanos fundamentales, como las necesidades básicas fundamentales, habría que romper la estructura histórica y la lógica. La necesidad básica o fundamental sería, por ejemplo, la alimentación o el agua. En un mundo tan hiperdesarrollado, cuyas fuerzas productivas se han desarrollado tanto, que eso se ha aumentado, sin embargo, la alimentación no está satisfecha, ni muchísimo menos, para todos. ¿Y qué decir del agua? El problema del agua va viniendo cada vez siendo más acuciante y se avecinan guerras por el agua. O, por ejemplo, en el Oriente Medio, mucho del conflicto del Oriente Medio tiene que ver con problemas del agua, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Bueno, pues que el comunismo es uno de los elementos fundamentales del comunismo, es que es una sociedad donde estas necesidades básicas deben ser satisfechas de la manera más igualitaria posible. En cuanto a qué es comunismo. Bueno, pues enlazando con el tema de derechos humanos, que es un tema un poco tratado en estas cuestiones. Dos, precisiones terminológicas muy importantes, ¿no? Hablando de qué es comunismo, no solamente es cuestión de teoría, sino que también hay práctica. En el siglo XX ha habido mucha práctica acerca del comunismo, ¿no? Y vuelvo a mencionar la intervención que he hecho esta mañana. Muchas veces se asocia a la experiencia soviética y china. En España la experiencia comunista fue efímera y incipiente, pero la hubo. Podemos sacar sus conclusiones. Lo que pasa es que yo esta mañana la llamé comunismo libertario, Jaime la llamamos simplemente colectivización. Bueno, ya es un tema de interés, ¿no? Hasta dónde llevo esa experiencia, ¿no? Otra cuestión que salió también esta mañana, cómo definir la Unión Soviética. Siempre hablamos de comunismo, nos remitimos a la Unión Soviética. Aquello fue un estado obrero degenerado, o fue, como otros lo mencionan, capitalismo de Estado, o como dice el texto de Foucault, que mencionó Jacobo, el socialismo, ¿no? Bueno, yo creo que el socialismo, mucho se habló del socialismo real, en ámbito real, pero de socialismo había poco, ¿no? En fin, la importancia de precisar los términos a la hora de aclararlos teóricamente y de sacar las experiencias oportunas. En la Guerra Fría, tanto un bloque como el otro estaban interesados en definir como socialismo real lo que había en la Unión Soviética, uno para legitimarlo y otros para deslegitimarlo. Y bueno, para terminar, bueno, estas reflexiones acerca de la necesidad de la precisión de terminologías, sobre todo cuando se hable de temas jurídicos, del Estado del Derecho y el marxismo o comunismo, pues va a ser importante porque muchas de estas confusiones terminológicas evitarían grandes polémicas, ¿no? En fin, invito a los dos ponentes a que se cuenten un poco acerca de estas cuestiones. ¿Qué hay?
Dos cuestiones que me interesaría plantear para el debate. Una, cuando habéis hablado, sobre todo Jacobo, del tema del límite, que no está en Marx, pero que al final no, por el desarrollo del capital, es claro porque supone una frontera irreversible frente a la eliminación de la biosfera y la vida en el planeta. Querría plantear una cuestión que me parece fundamental. El capital, como las células malignas en un cuerpo, no se autosuicida. Está claro que las células malignas atacan y destruyen un cuerpo sin saber que con la destrucción de ese cuerpo mueren también, ¿no? Creo que el capitalismo no hace esto. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo concreto que supone un desarrollo de la ciencia espectacular e increíble, pero que es una baza que el capital va a tener ahí. En la Semana Santa del 89, dos electroquímicos norteamericanos, Stanley y Pond, publican en las revistas científicas más reputadas un ensayo que habían llevado a cabo en el laboratorio, en el cual demuestran, o al menos ellos afirman poder demostrar, que han reproducido la energía del Sol en el laboratorio. Esto es, que con un poco de litio, unas pilas y agua destilada, 2-3 litros, demuestran que pueden alumbrar una ciudad como Nueva York durante meses. ¿Qué implica este sistema de energía si fuera posible? Que después, muchos años después, en un informe que se llama Rapporto 41, científicos italianos al mando del reputado Nobel Carlo Rubbia, que hoy trabaja en nuestro país, confirman y verifican y ratifican las investigaciones que los electroquímicos norteamericanos habían hecho en el 89. Es decir, el capital juega evidentemente las cartas que puede y durante el tiempo que puede para producir el mayor beneficio, y juega la carta del petróleo y jugará después fósiles y lo que sea, porque está claro que la carta de la fusión fría no la puede jugar, porque una energía limpia, infinita, que supone la destrucción del principio, ¿no?, del capital, ¿no?, que es la consecución del beneficio a través de la explotación de los elementos necesarios, no solo socava ese principio, es que una energía limpia e infinita supone un cambio radical en el ciclo de la vida, en la reproducción de los alimentos. Y ahí también entramos en el tema del límite de la producción y reproducción de la vida. Luego, por lo tanto, tengamos muy en cuenta que cuando se habla de los límites de los desarrollos de las fuerzas productivas, de la ciencia y tal, que hay elementos que esas mismas fuerzas productivas, esa misma ciencia, que lógicamente suele estar al servicio del capital, pues también siguen trabajando, también siguen investigando, y en un momento determinado, no sabemos en qué términos o en qué no, podrían utilizar incluso el tema de la fusión fría para seguir reproduciendo a escala ampliada el sistema como lo conocemos hoy. Segunda cuestión importante, Jacobo ha planteado o ha llamado al libro de los Grundrisse como un libro optimista desde el punto de vista antropológico, sociológico, pero a mi juicio en ese libro y en la época que está escrito, es decir, cuando apenas había comenzado la etapa de la gran industria, hay un elemento clave que sitúa perfectísimamente, no de un modo optimista, de un modo material y científico, lo que supone que el tiempo de producción, el tiempo necesario para producir una mercancía se ha reducido tan drásticamente, es decir, para producir, no digamos hoy, donde hemos superado ya incluso fases que Marx describe en el libro primero, en lo que se llama capítulo inédito de la susunción real. No, hoy estamos más allá, incluso de la susunción real. Estamos en una situación absolutamente ya que ha saltado por los aires incluso esa caracterización marxista. Lo que quiero decir es que si el tiempo de producción, el tiempo necesario para producir una mercancía hoy, un coche, un zapato,
una coliflor, se ha reducido tan drásticamente que el tiempo, digamos, de ocio cada vez tiende a ser mayor, como dice Marx en ese texto, pero al mismo tiempo, ya avisa Marx en ese mismo texto, el capital tiene que demostrar que el trabajo superfluo sigue siendo importantísimo, como cuestión de vie et de mort, dice Marx. Es decir, si al mismo tiempo que Marx demuestra que en esa fase de la gran industria el tiempo necesario para producir una mercancía ha saltado por los aires, al mismo tiempo, si el sistema no quiere entrar en su propia contradicción, hay que vivir la ficción, y en las sociedades que vivimos actualmente ya resulta increíble que es una ficción descaradísima, que es, una vez que el tiempo de trabajo necesario es minimísimo, o sea, que no haría falta trabajar, no ya las 8 horas, sino el prolongamiento de jornadas laborales que se viven en todos los sectores, pero claro, la ficción se debe imponer sobre la realidad material, y eso es lo que se impone, y sobre eso prácticamente nadie dice nada, inclusive desde el campo marxista, ¿no?, cuando se analiza por parte de los economistas llamados marxistas. Es central lo del tiempo de trabajo y la categoría del trabajo. Estamos en condiciones más que nunca, no ya cuando los italianos en los años 70... Perdón, lo siento, ¿podría ser un poquito más breve? Sí, perdón, voy a acabar. No ya cuando los italianos en los años 70 trataron de teorizar el rechazo al trabajo, sino que ahora se dan las condiciones, es más, para superar la categoría falsa también del pleno empleo, para ir directamente a un rechazo del trabajo, porque las condiciones objetivas del modo de producción capitalistas lo proporcionan, dan esa posibilidad. Entonces ahí me gustaría que se debatiera por parte de Jacobo, que ha planteado el tema, sobre esta cuestión del trabajo. ¿Había otra palabra por ahí pedida? Sí. Tengo 10 palabras, así que vamos a dejar a esta persona hablar y después responde la mesa para después continuar con el público. Bueno, yo un poco en línea de la presentación de Jacobo, quería plantear una pregunta, bueno, también al otro ponente, en clave futuro, pero aunque o en clave presente. Pero bueno, me parece que el debate sobre el desarrollo limitado de las fuerzas productivas está ligado a un par de cosas que no se han mencionado, imagino por falta de tiempo, que comparte el marxismo y el anarquismo, que es la fe tremenda en el concepto de progreso y la fe en las posibilidades de la ciencia y la tecnología para resolver los conflictos en la sociedad. Y en eso, por supuesto, no escapa Marx y no escapa prácticamente nadie de este tipo de las ideas del socialismo, ¿no? Y bueno, a mí me causa, o sea, yo creo que no hay que irse a los años 70 o 80 para ver análisis que pongan en duda ese tipo de solfa, porque Simone Weil en los años 30 ya ponían en duda el carácter científico del desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, ¿no?, en ese libro de Reflexiones sobre las causas de la libertad. O, sin ir más lejos, la Escuela de Frankfurt, que sí que la has citado, a Walter Benjamin, o a Gunther Anders, el que fuera compañero sentimental de Hannah Arendt. Bueno, o Costas Papayonov también, mejor, griego-francés. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que comentarais de cara a procesos emancipatorios del futuro, del presente, yo no hay media revoluciones, qué rol puede tener este debate, el del desarrollo de las fuerzas ilimitadas, porque yo lo que veo humildemente es que casi todos los programas o casi toda la gente que se reclama anticapitalista ni siquiera se detiene en ese debate, es decir, desde el 15M o a los sindicatos, sea la CNT o sea CGT o los más radicales o lo que sea, hablan de huelga general salvaje indefinida, reapropiarnos de los medios de producción, pero ninguno, o sea, solo los ecologistas, así un poco de soslayo, analizan el límite natural que sí que tiene o sea, el límite físico que tienen las fuerzas productivas. Y mencionabais, no me acuerdo quién de los dos, a Ramón Fernández Durán, que tiene este libro casi póstumo de la quiebra del capitalismo global, donde habla eso, de que nuestra civilización
tiene los pies de petróleo y se va a la mierda porque el petróleo enseguida entrará, después del pico de petróleo barato, entrará ahí a la mierda. Y bueno, yo quería, sí, bueno, no sé decirlo de una forma más filosófica, ¿no? Pero, y bueno, y lo que decía el compañero de detrás es, para mí, pensar que hay energías mágicas que de repente ponen, no sé, que resuelven el tema para poder conseguir el comunismo de abundancia, o sea, forma parte de esta fe ciega en la ciencia, en la técnica para salvarnos. Bueno, pues por partes. El capitalismo es estructuralmente, constitutivamente y esencialmente expansionista. Y tiene que generar conductas subjetivas y modos de subjetivación acordes con esto. Por lo tanto, el consumismo ciego y voraz, el afán de novedades, etcétera, etcétera, todo esto son efectos necesarios de ese expansionismo. Este expansionismo se ha visto muy facilitado por la incorporación de la ciencia a través de sus aplicaciones tecnológicas y como fuerza productiva directa. Bien, naturalmente que un paro en la producción, una recesión en la producción, pues es una interrupción de los procesos de creación de beneficio, de reproducción ampliada de capital, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay momentos en los que ese tipo de contradicción se da. Vivimos ahora en un momento de ese tipo de contradicción. Claro, se nos dice no hay que consumir porque estamos en crisis. Si no consumimos, evidentemente no hay consumo, se paraliza, no hay intercambios. La economía es un sistema de intercambios. La economía va bien cuando hay un sistema, eso que llaman la economía, claro, eso es la economía capitalista. Va bien cuando hay muchos intercambios. Y en recesión, o va mal, está en un periodo de onda baja del capital, cuando, bien, eso cuando se produce lo contrario. Bien, pero por otra parte también es evidente que sí estaremos muy en crisis. Yo ya digo que yo no creo que estemos en crisis. Estamos en una guerra de los ricos contra los pobres, en un proceso de reestructuración del capital dirigido por el capitalismo financiero, que quiere quitarse una serie de lastres de encima porque considera que no hay por qué invertir dinero en eso. Y por lo tanto, el objeto a batir son pues todo lo público. Para entendernos. Bien, entonces, decía Weber, por ejemplo, que mientras haya un quintal de combustible o de energía fósil, lo que decía, en el mundo, ese expansionismo no cesará porque es consustancial al capitalismo. Por lo tanto, yo entiendo que hay que tomarse en serio la perspectiva de un proceso hacia otro modo de producción a través de una catástrofe. Comprendo que esto es muy duro y puede parecer exagerado, tal, es mi opinión, habrá otras que yo les respeto. El capitalismo por sí mismo, desde luego, no va a caer, no va a derrumbarse y, como tú muy bien decías, se defenderá absolutamente en como pueda. Como es camaleónico, se irá transformando, etcétera, etcétera, pero eso tiene verdaderamente un límite. Y el límite pues es cuando ya esa depredación sistemática y absoluta no dé más de sí, y eso pues llegará algún día. Bueno, en cuanto a los Grundrisse, yo con lo del populismo me refería a que es el momento en el que Marx todavía tiene una relación más unívoca con esa creencia en que en definitiva pues la gran revolución burguesa, la revolución capitalista, pues está trayendo junto a dolores, explotaciones y toda clase de males, sin embargo, aspectos positivos. Eso es lo que todavía en algún dice, tal y como yo lo leo, he podido percibir. Pero el mismo Marx fluctuó. Por ejemplo, respecto de la colonización de la India. Pues curiosamente, claro, cuando uno se enfrenta o él se enfrenta a hechos como, por ejemplo, como sabéis, las viudas eran quemadas vivas con el cadáver de su esposo. Esto era por una práctica religiosa
Bueno, entonces, supongo que las encadenaban, porque claro, no irían muy alegres a semejante ceremonia. Entonces, los ingleses lo prohibieron. Y los clérigos o quienes sean, las autoridades ideológicas o religiosas, pusieron el grito en el cielo. Y entonces los ingleses dijeron, pues muy bien, adelante. Y aquello duró 70 años más. Bueno, y entonces, claro, Marx ahí en lo de la India vacila mucho y viene a decir, bueno, mira, en definitiva es mejor para los indios la conquista inglesa. Porque la conquista inglesa les va a llevar la industria, les va a llevar el progreso. Marx es un hombre del 19 y en el 19 todos eran progresistas. Bueno, o tradicionalistas y reaccionarios, porque aquí hubo 3 guerras carlistas con una gran cantidad de muertos, tan salvajes como suelen ser las guerras civiles españolas, porque jamás deberíamos olvidarnos de que España es el único país europeo que ha hecho su proceso de modernización con 6 guerras civiles. Pues bien, aquellas 3 guerras carlistas fueron entre tradicionalistas contrarios a toda forma de progresos y progresistas liberales. Claro, todos los del 19, los sectores más avanzados del 19 eran progresistas. Hoy en día el progreso no está de moda, evidentemente, pero eso ha calado en las masas. Yo no conozco ningún partido político que no diga que es modernizador y progresista. Nuestros políticos, sean de la orientación ideológica que sean, son progresistas, todavía. Bueno, entonces, pues, ¿cómo se resolucionará eso? Pues no lo sé, pero desde luego en las masas, las clases subalternas, o el proletariado, como se quiera llamar, tiene una larga, secular historia de hambre. El hambre es una de las grandes protagonistas, por ejemplo, de la literatura española, y repasa la picaresca, por ejemplo. Tan larga historia de hambre que, claro, lo que han podido obtener desde que empezó el desarrollo económico, etcétera, etcétera, es algo que evidentemente no están dispuestos tan fácilmente a renunciar a ello. Por lo tanto, eso pues, se tiene que tener en cuenta. Esas cosas se meten en el ADN. Por eso he dicho yo en mi charla que el antiprogresismo y desarrollo de las fuerzas productivas es una de las facetas del progresismo, una faceta material, no una versión material, no es una pues popular, es que no es popular. Habrá que educar mucho. Lo que no en cambio encuentro intolerable es que se imponga a mano militar la austeridad a unos, a la masa, mientras los menos, las grandes finanzas, que son las que están haciendo la reestructuración del capital hoy en día, estén obteniendo más beneficios que nunca. ¿Cuándo han obtenido, si más, un 7%? O sea que ellos no están en crisis, ellos no están en crisis. Bueno, entonces, en cuanto al progreso, pues que sería la otra intervención, pues bueno, desde luego que Marx, pues, tiene vacilaciones, como ya he dicho, es progresista, pero por ejemplo, en el caso de Rusia, las correspondencias con una revista soviética, bueno, luego soviética, una revista rusa, antes de los soviets, Marx llega a decir que a partir de las comunas agrarias rusas y sin pasar por los horrores del capitalismo, Rusia podría llegar al socialismo. Por lo tanto, ahí no está poniendo, como en el caso de la India, las ventajas del progreso, que es un progreso en definitiva capitalista. Por eso en Marx hay una oscilación y al final, pues, en fin, fueron saliendo y sacándose textos que hacían ver que Marx y Engels habían percibido algo de lo que luego sería toda esta problemática ecológica. No sé si ya he contestado todo. Sí, bueno. Enlazando con lo que dice Jacobo, justamente esto último, las reflexiones últimas de Marx sobre la comuna rusa, que yo antes quería hacer también una asimilación con la experiencia boliviana, porque de alguna manera también la comunidad india aparece también como un referente para el propio Mariátegui y aparece hoy como alternativa, ¿no?, para no tener que pasar por un modelo neodesarrollista, extractivista y tal, ¿no? Sí, pero vamos, yo creo que precisamente en esas reflexiones últimas de Marx mismo dice que él no tiene una filosofía de la historia, es decir, él reconoce que lo que ha explicado sobre las distintas fases es aplicable a Europa, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que hay ahí el más tardío, ¿no? Está el libro famoso de Theodor Shannon, ¿no? Que recopila todos estos últimos escritos de Marx, pero bueno, también Paco Fernández Buey y Sacristán escribieron sobre eso, entre otros, ¿no? En el más tardío sí se ve que hay una revisión, ¿no? De esa idea del progreso y de que todos los países deben seguir el camino marcado por los países más avanzados, etcétera, ¿no? Es decir, que en ese sentido sí hay una revisión, ¿no? Y bueno, obviamente, claro, el progreso, pues que hay, yo creo que en los años 30 es obvio que ya hay una crítica del progreso, y yo creo que hoy no solo el ecologismo, en fin, por lo menos la parte de, bueno, aunque yo también me considero ecologista, ¿no? Pero vamos, la parte de la izquierda de la que yo formo parte sí cuestiona la idea de progreso, ¿no? Es decir, que lo que hay es evidentemente es un paradigma que se ha querido imponer, sobre todo en la parte, transatlántica, ¿no? O del mundo occidental, pero es evidente que no tiene ya ninguna credibilidad. Yo ya digo, yo creo que incluso en determinados medios lo de progresista queda como demasiado ya desfasado, ¿no? Desvelado por la realidad de los hechos, ¿no? Otra cosa es, obviamente, que al hablar, por ejemplo, de lo que significa eso, vivir bien con menos, pues claro, ¿qué significa el menos, ¿no? Obviamente ahí sí se plantea una autocrítica, enlazando con lo de las necesidades, con eso, la creación artificial constante de nuevas necesidades bajo el capitalismo, ¿no? Eso es evidente, pero vamos, sobre las necesidades no me tengo. Yo creo que hay bastantes trabajos, ¿no? de distintos estudiosos sobre esa clasificación de necesidades, las necesidades biológicas, las necesidades psicosociales, las necesidades históricas, pero luego esa creación, digamos, constante de otras artificiales, porque, claro, lo cual significa, obviamente, como se ha dicho esta mañana también, en la parte que he estado, ¿no? Es decir, que obviamente la eliminación de la publicidad, diríamos, sería uno de los grandes medios para ir combatiendo esa creación constante de necesidades, ¿no? Sobre los derechos humanos, pues claro, también es otro tema, ¿no? Es decir, que yo, bueno, supongo que entrará en la parte de Estado y Derecho, claro, que obviamente sí hemos visto, ¿no? Hemos visto una recuperación, en el buen sentido de la palabra, del lenguaje de los derechos por parte de la izquierda, incluso izquierda radical, ¿no? Es decir, que ha sido útil, es decir, yo creo que ha sido útil, esa lucha por la extensión de derechos, combatir la clasificación generacional de los derechos que se ha hecho desde el punto de vista occidental, porque lo que hacía era primar los derechos individuales, fundamentalmente ligados al individualismo posesivo, ¿no? De menospreciar los derechos colectivos, ¿no? Y claro, desde otros pueblos no occidentales sí hemos tenido que aprender el valor que tiene ese mantenimiento y esa continuidad de la defensa de unos derechos colectivos, pero en fin, esto sería otro tema, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí Boaventura de Sousa Santos ha sido uno de los que más ha desarrollado, ¿no? Y bueno, yo he visto, por ejemplo, en la última New Left Review, en Robin Blackburn, precisamente una buena defensa de esa, digamos, no diría yo utilización, pero sí por lo menos adaptación pedagógica del lenguaje de los derechos desde un punto de vista de izquierdas, ¿no? Y bueno, lo de Cataluña se puede llamar colectivizaciones como el modo libertario, que evidentemente fue el protagonista, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, ahí hubo también sus tensiones, sus diferencias, ¿no? Y vamos, lo que pasa, claro, si hubiéramos hablado de todas las experiencias de control obrero, autogestión y demás, pues claro, habría mucho que aprender, ¿no? Pero vamos, no menosprecio en absoluto eso. Sobre lo de la URSS, bueno, pues como parece que hay una sesión sobre la URSS, pero bueno, claro, a mí particularmente, obviamente, lo de Estado obrero degenerado, pues me parece que pudo servir hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente lo que hay es la conformación de una gran potencia rusa, ¿no? De un gran Estado nacional ruso,
pues ahí, bueno, pues, en fin, me parece que las definiciones de despotismo burocrático, ¿no? O Estado burocrático, me parece que son más claras, porque claro, es verdad que lo que hubo es expropiación política de la clase obrera, pero claro, esa expropiación política se convirtió luego en también expropiación social, es decir, que de alguna manera no podían invertir lo que podían acumular como privilegios, pero sí había una serie de privilegios en el plano de la adquisición de bienes de consumo, ¿no? Bueno, sobre lo que has dicho del trabajo, aunque no estaba relacionado, hay más discutible, ¿no? Es decir, todo esto, porque claro, lo que se plantea además es el rechazo del trabajo asalariado, es decir, de la relación salarial. Pero claro, el concepto de trabajo habría que reformularlo. Es decir, para mí trabajo es eso, todo aquello que contribuye a la producción y reproducción de la vida. Eso no podemos rechazarlo. Es decir, que lo que hay que rechazar es esa relación capital-trabajo, que es la que es alienante y explotadora, ¿no? Pero vamos, y luego, claro, la paradoja es que, claro, ¿cómo trata de responder el capitalismo a esa menor necesidad de tiempo, de trabajo socialmente necesario? Con un creciente ejército de reserva. Es decir, lo que hace es que a quienes tienen trabajo, un empleo, mejor dicho, hacerles trabajar cada vez más, ¿no? No sé si es decir, que me explico, es decir, que lo que hay es sobreexplotación y prolongación, como tú también decías, del tiempo de trabajo de los que están ocupados, ¿no? Y mantenimiento de un ejército de reserva global, que hemos visto con la migración del sur al norte como consecuencia, que le permite precisamente ser un capitalismo antisalarial. En el sentido de que hace retroceder cada vez más no solo ya el salario directo, sino ahora ya el indirecto y el diferido. Bueno, sería más complejo, no sé si va por ahí lo que tú planteas. Yo quería hacer brevísimamente un minuto sobre los famosos derechos humanos. Claro, parece ser que, como ya en los últimos 30 años, el malo absoluto de la película ha sido el stalinismo, la Unión Soviética, en todas y cada una de sus manifestaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en fin, yo que nunca fui prosoviético y que viví con un disgusto tremendo, como toda mi generación, aquel doble discurso del lagonazo del mayo, aquel con la invasión de Praga, los tanques de Praga, en fin, todas esas cosas, pues la verdad es que voy a defender un poco la Unión Soviética, en el sentido de que esa tesis de que ellos fueron los grandes enemigos, los destructores, etcétera, etcétera, de los derechos humanos, bueno, teorizándolo a partir de Marx, todos recordáis los textos de Marx, ridiculiza un poco pues la libertad. Bueno, claro, la libertad pues es libertad, la igualdad es igualdad ante la ley, iguales son pues el que duerme bajo un puente que el banquero. Bueno, en fin, hay unos textos ambiguos de Marx y eso, pues, bueno, la Unión Soviética lo habría reelaborado. Bueno, los verdaderos enemigos de los derechos humanos, históricamente hablando, y lo digo solo para compensar, porque la película de los derechos humanos tiene más malos, ¿verdad? No solo estos. Ha sido la Iglesia Católica. Por favor, releeros las encíclicas de Pío IX y el Sílabus. Es algo fascinante. Es decir, los derechos humanos son negados en bloque, por aquello de que los seres humanos no tienen ningún derecho intrínseco, nada más que los que Dios les conceda. Y por lo tanto los derechos humanos son anatema sit. Es decir, una impugnación total de la modernidad ilustrada, de la que los derechos humanos serían una especie de herética consecuencia. Y esto fue razonado y súper razonado. Y claro, cuando ahora vienen diciendo que ellos son los defensores de la libertad y los defensores de la vida, claro, quien tenga un poco de cultura y haya leído un poco las encíclicas o lo que es la historia de todo esto, pues se queda literalmente pasmado. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, ha habido, desde luego, muchas incomprensiones en todo el proceso de los derechos humanos. Quizá porque surgen históricamente su reconocimiento en paralelo o contemporáneamente, en cierto modo,
con el desarrollo del capitalismo, de la democracia burguesa, etcétera, etcétera. Claro, eso es un hecho. Entonces, se entiende que ni los comunistas ortodoxos ni los católicos ortodoxos se sintieran muy felices con una parte del legado ilustrado. Eso está tal. Pero bien, acabo. Para buscar malos, por lo menos busquemos todos los malos.